Amén. Bendiciones a cada uno de aquellos que una vez más hace posible este tiempo de convivencia, este tiempo en el Señor que juntos nos gozaremos en esta tarde. Así de que le damos las gracias una vez más a todo aquel que ha hecho de estos medios un tiempo especial en el cual nos gozaremos juntos y nos deleitaremos en la palabra del Señor, creciendo en Él para poder acercarnos cada vez más a su bendito propósito. Amén. Así de que sabemos que en estos días, de hecho, la semana pasada, el 17 de junio para ser exacto, y acá en Estados Unidos el domingo pasado estuvimos celebrando lo que conocemos como el Día del Padre. Y bendito Dios porque damos las gracias a Dios por cada uno de los padres que Él ha permitido el honor de serlo, y pues damos las gracias a Dios por cada uno de ellos, y en esta tarde vamos a hablar algo acerca de ello, y para ello pues los padres tendrán que recibir una ligera exhortación, una ligera concientización acerca del papel que quizá como padres están cumpliendo hasta el día de hoy, o si no, pues Dios a través de esta palabra creo que será de importancia que se escuche, para que nosotros nos alineemos a lo que Dios como Padre nos ha demandado, para poder ser nosotros aquellos líderes, sacerdotes, aquellos dirigentes de familia, de hogar, de los cuales Él está haciendo uso en estos tiempos, para que modelemos su bendito nombre acá en la tierra y no lo menospreciemos ni lo deshonremos como representantes suyos que somos acá en la tierra. Amén. Así es de que en esta tarde nos estaremos moviendo bajo el tema honrando al Padre. Honrando al Padre es el tema que Dios ha puesto en mi corazón para este día, y todo aquel que tenga acceso a la palabra del Señor lo invito a que la abra y lo haga en el libro de Malaquías. Estaremos leyendo en el libro de Malaquías en el capítulo 1 y veremos los versículos del 6 al 9 y leemos la palabra del Señor que en su título dice: Jehová reprende a los sacerdotes. Malaquías capítulo 1 y los versículos del 6 al 9 leemos la palabra del Señor que ya es bendita y dice así: El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Amén. Dios comienza hablando acerca de la honra y el temor que Él espera de cada uno de aquellos entendidos en estos tiempos, que reconozcan que ciertamente Dios, como el Padre superior, como el modelo que ha dejado, como el diseño que nosotros los padres terrenales debemos seguir, nosotros debemos reconocer que Dios necesita ser honrado en cada una de nuestras obras. Pero ¿qué significa honrar? Por eso cuando Él dice: vosotros me habéis deshonrado, vosotros me habéis menospreciado. Recordemos que honra significa poner a una persona o una cosa en el lugar adecuado. O sea, cuando nosotros hablamos de cualquier persona, significa honrar, poner a esta persona en el lugar o la posición que se merece. Por eso es que cuando nosotros hablamos de honra, es estimar a alguien a través de nuestra obediencia, de nuestro respeto, de nuestra admiración y de nuestro honor. O sea, honrar a alguien significa darle la posición adecuada, la posición que se merece. Por eso cuando Dios habla acerca del primer mandamiento con promesa y dice: hijos, honra a vuestros padres, honra a tu padre y a tu madre, para que los días donde Jehová Dios la tierra donde Jehová Dios te pone sean largos. O sea, cuando Dios habla acerca de honra, significa poner a cada uno en la posición que se merece, en la posición que cada uno debe tomar de acuerdo al nivel que ya se ha ganado. Pero cuando Dios habla acerca de la reprensión a los sacerdotes, debemos de
separar un poco esos términos. Cuando Dios habla acerca de los sacerdotes, recordemos que un sacerdote en el Antiguo Testamento era un representante del pueblo ante Dios, un representante del pueblo delante de Dios. Por eso era que los sacerdotes, ellos presentaban sacrificios a Dios en representación por los pecados del pueblo. Pero un profeta, hablo de los genuinos del Antiguo Testamento, un profeta era un representante de Dios ante el pueblo. Véase la diferencia. O sea, un sacerdote era un representante del pueblo delante de Dios y un profeta era un representante de Dios delante del pueblo. Pero Jehová reprende a los sacerdotes. Veamos por qué. Recordemos que en la cita que tuvimos ahorita, en la lectura que tuvimos, los sacerdotes, dije ya, eran los que representaban al pueblo delante de Dios. Sin embargo, estos sacerdotes estaban haciendo lo incorrecto, lo indebido. O sea, en vez de ser ellos guías como sacerdotes delante del pueblo, ellos estaban siendo guiados por el pueblo, cosa que Jehová no había mandado a ellos a hacer. Por eso es de que Jehová los reprende. Pero Malaquías presenta una acusación de Dios directamente a los sacerdotes, a aquellos que eran los representantes. Por eso es de que Dios no llega directamente al pueblo, sino llega a los sacerdotes que eran los representantes, eran aquellos voceros que Dios había ya alineado, traídos de la tribu de Leví, traídos del sacerdocio arónico, de donde surgió aquel grupo sacerdotal que Dios había ya separado con el propósito de que fueran ellos quienes se presentaran a Dios para representar al pueblo delante de Él ante cualquier pecado por el que el pueblo hubiera caído. Pero veamos cuál es la diferencia, porque cuando el versículo 6 de Malaquías 1 comienza diciendo: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que me menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Veamos lo importante de esto, porque cuando Dios da la conciencia al hombre, le hace reconocer que ciertamente Él respeta las autoridades terrenales. Por eso le dice: porque el hijo honra al padre y el siervo a su señor. O sea, el pueblo de Dios reconocía que eso ya había sido un mandato de Dios. Eso había que hacerlo porque Dios ya lo había instituido en la ley que había declarado acerca de los 10 mandamientos. O sea, el pueblo estaba claro en que el hijo debía honrar al padre. O sea, debía cumplir la voluntad del padre, debía respetarlo, debía estimarlo y debía entregarle en reciprocidad por los favores que el padre había hecho en el hijo en su crecimiento. O sea, los sacerdotes, el pueblo de Dios reconocía que de acuerdo a la ley de Dios, todos los hijos necesitaban obedecer al padre, o sea, le debían obediencia a su padre terrenal, y por eso Dios les hace el recordatorio. No es porque Dios no lo supiera, porque el pueblo mismo ya lo había tomado como mandamiento. Por eso Dios le dice: porque el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Y ese es el punto en el cual en este día Dios nos permite ahondar un poco y profundizar acerca de su palabra. Dije ya al principio, esto más que una exhortación o una concientización para los padres de familia, vendrá a ser un tiempo de meditación en el cual reconozcamos si ciertamente nosotros estamos haciendo bien nuestro papel como padres o estamos nosotros cayendo en pecado o en error delante de Dios. Por eso era que los religiosos de esa época, ciertamente ellos ya sabían, ya reconocían como hijos terrenales que a sus padres le merecían honra. Por eso de que ellos tenían amor y tenían respeto por sus autoridades terrenales. O sea, los hijos honraban, respetaban, amaban a sus padres. Los siervos respetaban, amaban y tenían amor hacia sus señores, porque los sentían como sus representantes. Por eso Dios viene con represalia ante aquellos grandes religiosos, aquellos representantes del pueblo, de los cuales Dios había hecho un linaje para que fuera la sombra de lo que vendría a ser en el Nuevo Testamento, a lo cual llegaremos al final de esta enseñanza. Por eso Jehová le dice: porque ciertamente ustedes tienen conciencia
tienen amor, tienen respeto y tienen todo tipo de obediencia a lo terrenal. Por eso el hijo honra al padre, por eso el siervo honra y ama a su señor. Pero pues si soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde pues está mi temor? Veamos cómo es que Dios comienza hablando acerca del menosprecio que este pueblo le había hecho. Recuerde que menosprecio significa valorar a menos algo que realmente no está recibiendo su verdadero valor. Por eso es que Jehová dice, hey, el valor que yo tengo realmente como Dios soberano, como Dios supremo, como el gran Dios que soy, ustedes me están poniendo en baja estima, me están menospreciando, están pisoteando mi nombre y no me están poniendo en el estandarte, en el nivel en el cual yo merezco estar, porque yo soy el Dios omnipotente. O sea, ustedes están menospreciando mi nombre, pero cuando ellos haciéndose de que no sabían de lo que Dios hablaba, le dice, porque vosotros ciertamente menospreciáis mi nombre. ¿Por qué? Porque presentáis pan inmundo. Recuerde que algo inmundo es algo que no es acepto delante de Dios. Piénsese quizá en tal vez pan con moho o cualquier tipo de pan del cual ellos ni siquiera querían comer. O sea, presentaban a Jehová algo que para ellos no era agradable, algo de lo cual querían ellos separarse, algo que para ellos era extra. Y llevaban al altar de Jehová pan inmundo, pan incorrecto, pan que ni siquiera ellos quizá quisieran comer. Y Jehová le dice, menosprecian también mi nombre, porque ustedes están presentando animales en el altar de los sacrificios, animales que están cojos, que están ciegos y que están enfermos. O sea, han tomado mi altar de sacrificio, mi altar de donde yo veo cuál es el aroma fragante que sube hasta el trono de mi presencia, para entonces derramar en ustedes el perdón de pecados, para que ustedes nuevamente comiencen un nuevo año de victoria. Recuerde que el sacerdote se presentaba al altar, al lugar santísimo, a presentar sacrificio a Dios una vez al año. Y la Biblia dice de que si el sacerdote salía, porque fuera del templo, el pueblo estaba en ayuno, estaba en oración, estaban en zozobra al pendiente de qué pasará con el sacerdote dentro del templo. Si Jehová lo encontraba no acepto al sacerdote y él mismo era pecador, automáticamente lo fulminaba y acababa con su vida. Y si el sacerdote no salía, era porque el pueblo mismo tampoco había sido perdonado. Pero ante tal situación, Jehová le dice, he tenido misericordia de ustedes, porque ustedes me han presentado un sacrificio en el altar que no me es acepto, que no me es agradable, que no sube con olor fragante, pero por amor a ustedes yo me presento, los exhorto, los reprendo y estoy deseando de que ustedes vengan y encuentren la respuesta para que ustedes cambien su caminar. Yo sé que usted ya está teniendo idea de lo que estoy queriendo llegar, pero cuando Dios habla a los sacerdotes, dije ya, los sacerdotes eran los representantes del pueblo delante de Dios y los sacerdotes eran aquellos que se presentaban a Dios como intermediarios para pedir a Dios el perdón de pecados del pueblo de Israel, para que nuevamente Dios les diera oportunidad un año más para poder nuevamente seguir el caminar, aunque fuera pecaminoso, porque era un pueblo que no entendía, un pueblo que caía constantemente en tanto pecado, en tanto error, pero Dios estaba siempre latente por amor a ellos para perdonarlos. Pero dije al principio, acaba de pasar el Día del Padre. Estamos hablando de los sacerdotes, de los cuales a través del profeta Malaquías, Dios hace una reprensión, Dios hace una acusación directa a aquellos sacerdotes que eran los representantes del pueblo. Pero ahora veamos lo que la palabra nos dice en el libro de Primera de Pedro 2:9. No lo leeremos porque usted tiene oportunidad en su casa. Pero en Primera de Pedro 2:9, el apóstol Pedro dice, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nosotros, cada uno de nosotros como hijos de Dios, venimos a ser sacerdotes, somos un linaje escogido por Dios, somos real sacerdocio. Aquellos sacerdotes que quedaron en el Antiguo Testamento, a los cuales Dios acusó por sus acciones a través del profeta Malaquías, ahora viene el apóstol Pedro y nos hace tomar conciencia de cuál es nuestro papel dentro del grupo familiar al cual Dios nos ha puesto.
O sea, nosotros ahora como sacerdotes de Dios, como sacerdotes del Altísimo, como parte de la realeza, del real sacerdocio, del cual Dios ha hecho un linaje, que es el linaje mismo en Jesucristo. Déjeme decirle que si usted y yo que somos, bendito Dios, parte de su linaje, parte de su ejército, nosotros venimos a constituirnos en reyes y sacerdotes suyos a través de Cristo Jesús. Por eso es de que Cristo fue el que nos dio la introducción para ser puestos por Dios, padres de familia, pero también de un linaje especial y llamados reyes y sacerdotes para el Altísimo con un propósito especial. O sea, el sacerdote, un padre de familia, es aquel que representa a su pueblo, que representa a su familia, que representa a su generación delante de Dios. Y la importancia es cómo es que nosotros estamos representando como sacerdotes a nuestras familias delante de la presencia de Dios. ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Cuál es la instrucción que nosotros como padres les estamos dejando a nuestros hijos? ¿Estarán ellos viendo en nosotros el testimonio vivo? ¿Estarán viendo en nosotros el espejo transparente en Dios, del cual nosotros haremos de nuestros hijos aquella generación que venga a ser el propósito de Dios vivido acá en la tierra? O sea, nosotros como representantes de Dios que somos acá en la tierra y como sacerdotes del Altísimo, porque ya no tenemos otro sacerdocio arónico, no tenemos sacerdocio levítico, sino el escritor de Hebreos dice que nosotros ahora somos parte del sacerdocio de Melquisedec, que es Cristo mismo. O sea, nosotros somos representantes de Cristo y como guías, nosotros como padres de familia debemos instruir a nuestra familia dentro del sacerdocio correcto. Por eso es que nosotros como padres de familia, aquel altar de sacrificio en el cual los sacerdotes llegaban y entregaban ciertamente pan inmundo, entregaban animales cojos, ciegos y enfermos, y entregaban todo lo negativo, todo aquello que ellos ya no querían quizá tener. Ahora en nosotros ciertamente el altar de sacrificio, el altar del cual nosotros haremos uso, es la representación de nuestro testimonio delante de nuestros hijos. O sea, padres de familia, con esto quiero decir que nosotros ciertamente somos aquellos que debemos presentar a nuestros hijos delante de Dios, pero con un sacrificio que sea acepto, que sea agradable, no que sea como Dios dijo a los sacerdotes: presentadlo a vuestros príncipes, a ver si os es acepto, a ver si ellos lo aceptan, a ver si para ellos es agradable el sacrificio que vosotros presentáis. Dios en estos tiempos está buscando padres de familia que reconozcan que su sacerdocio no es un sacerdocio estudiado, que su sacerdocio es un sacerdocio por inspiración del Espíritu Santo de Dios. El sacerdocio de los padres es aquel que da representación de Dios, pero con el Cristo que mora dentro de cada uno de nosotros. Ciertamente el apóstol Pedro en primera de Pedro 2:9, cuando él dice que nosotros somos real sacerdocio porque venimos de un linaje escogido ya por Cristo, nosotros como representantes de nuestra familia delante de Dios necesitamos entregar el mejor sacrificio. Dios no espera que nosotros en la guianza que le demos a nuestros hijos, nosotros entregamos solo el tiempo que nos sobra, que no les entreguemos nada más la información que nosotros nos parece que tal vez es solo la necesaria. No, Dios espera que nosotros vengamos al altar, que vengamos a la presencia de Dios y en nuestro hogar nosotros hagamos de ese altar de sacrificio el lugar del cual nosotros entregamos a Dios no pan inmundo, tampoco animales que sean cojos, ciegos o enfermos, sino que entreguemos a Dios aquello que el apóstol Pablo dice en Romanos 12:1. Porque nosotros debemos presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Nosotros como padres de familia necesitamos reconocer que nosotros hemos sido llamados por Dios para ser el sacerdocio familiar. Yo sé que usted como padre de familia, usted desea lo mejor para sus hijos. Dios es el Padre que está pidiendo honra y temor. Dios dice: honra, pónganme en el lugar adecuado, pónganme en el hogar, en el lugar en el que yo debo estar, que es el primer lugar dentro del hogar. Porque si yo estoy en el primer lugar, el escritor de Salmos 127:1 dice: porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que lo edifican, y si Jehová no velare la ciudad, en vano vela la guardia.
O sea, nosotros necesitamos reconocer que como sacerdotes, la honra a Dios como Padre mayor, como el Padre por excelencia, es el linaje, la descendencia de la cual nosotros, como padres terrenales, hemos tomado modelo. O sea, Dios es aquel que necesita tener honra dentro de nuestro hogar. Y si yo soy pues rey, dice él, ¿dónde está mi temor? Porque si Él es Señor, ¿dónde nosotros le vamos a tener el temor de Dios? No es temor en el hecho de decir tengo miedo, tengo pánico, no quiero ni voltear a verlo. No, Dios dice, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi respeto? ¿Dónde está el honor que ustedes me van a poner a mí por ser Señor de ustedes? Recuerde que un Señor es aquel que hace su propia voluntad. Y un siervo no hace su propia voluntad, sino la voluntad de su Señor. O sea, nosotros como hijos de Dios, como padres de familia, debemos reconocer que quizá si no hemos hecho bien nuestra tarea, quizá no hemos hecho bien nuestro trabajo, pero estamos acá en la tierra y tenemos aún el soplo de vida. Usted no espere que cuando usted llegue quizá al lugar de donde dicen algunos grupos religiosos, que tal vez de ahí entonces a través de misas podrá alguien sacarlo de ahí. No, Dios es un Dios de vivos, dijo Jesucristo a los religiosos. Dios es un Dios de vivos. Y si nosotros ahora tenemos el soplo divino de Dios en nuestros cuerpos, es porque hay vida, es porque hay espíritu en nosotros, porque el apóstol Santiago dice, porque un cuerpo sin espíritu es muerto. O sea, si nosotros tenemos el espíritu, el soplo de Dios, el ruaj en nuestro ser, es porque en nosotros aún hay vida, que es lo que genera el movimiento de nuestro cuerpo. Y si hay vida, nosotros aún tenemos la oportunidad de la reconciliación en Dios para poder hacer las obras conforme al propósito de Dios en nosotros, dada como padres de familia que somos. No estamos nosotros fuera de tiempo. No estamos nosotros ciertamente con que ya es el caso cerrado. No, nosotros estamos aún a tiempo de poder encauzar y poder resolver todo aquello negativo que quizá nosotros como padres de familia pudimos haber hecho. Quizás nosotros no hemos guiado bien a nuestros hijos. Quizás nosotros no pudimos darle a nuestros hijos aquello que nuestros padres no pudieron darnos a nosotros. Y a veces es mentalidad del hombre. A veces es mentalidad del padre de familia, diciendo, no, yo fui menospreciado por mi padre, yo fui maltratado por mi padre, yo no fui orientado por mi padre. Pero ¿quién te ha dicho a ti que nosotros somos jueces acá en la tierra? Hay un solo juez que tomará cuidado de cada una de las palabras que salieron de nosotros. Fueron buenas o fueron ociosas, de ello nosotros entregaremos cuenta. Pero nosotros como padres de familia y aún más, como conocedores del Dios de todos los tiempos, nosotros debemos reconocer que si nuestros padres hicieron mal su trabajo como líderes, como guías, como sacerdotes, quizá fue porque Dios no llegó a ellos en el tiempo en el que ellos esperaban y no pudieron darnos la orientación adecuada. Quizás nuestros padres aún viven y nos están tratando de una manera incorrecta. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros padres? Si Dios mismo instituyó dentro de sus mandamientos que los honremos acá en la tierra, y honrar significa respetar su voluntad, estar de acuerdo con ellos y cumplir todo aquello para lo cual ellos demandan en nosotros como súbditos, como hijos suyos que somos. Quizás nosotros no hemos hecho bien la tarea, quizás no hemos hecho las cosas que nosotros esperábamos hacer por desconocimiento de Dios. Pero ahora que Dios ha llegado a nuestras vidas, es mandatorio, es menester que nosotros reconozcamos que como hijos de Dios y más aún como padres de familia, nosotros necesitamos encauzar a nuestros hijos por el mayor y el único y mejor camino. La mejor herencia que nosotros como padres podemos dejarle a nuestros hijos no equivale a cualquier cosa por cuantiosa que sea acá en la tierra. La mayor herencia que nosotros podemos dejar en nuestros hijos es el temor de Dios, porque esa herencia no tiene caducidad. Esa herencia se irá con ellos y seguirá de manera eterna allá en la presencia de Dios Altísimo y en la presencia en la que nosotros estemos juntos para juntos gozarnos de una herencia que es para toda la familia. ¿Cómo nosotros estaremos encauzando a nuestros hijos? ¿Cómo nosotros estaremos guiando a nuestros hijos? Recuerda que un sacerdote es un guía y no es guiado por el pueblo. Lastimosamente, aquel pueblo al que Dios reprendió, aquellos sacerdotes a los que Dios trajo acusación, fue porque ellos se estaban dejando guiar por el pueblo. El pueblo les llevaba cualquier tipo de animales y ellos los ponían en el altar, cuando eran ellos los que tenían que tomar la batuta y decir: no, yo represento a Dios y tengo un celo santo
Y si nada de esto es correcto, nada acepto, porque yo soy el representante de Dios acá en el templo. Y ese es el llamado de Dios para ti, oh padre de familia. Tú eres el sacerdote en tu hogar. Tú eres el representante de tu familia delante de Dios. Y es a ti a quien Dios llegará para pedir cuentas por tu familia, por tu herencia. Porque el pueblo es aquel que se forma en generaciones, pero el sacerdote es aquel que intercedía delante de Dios para que sus pecados fueran perdonados. Como nosotros estamos haciendo nuestra tarea, quizá estaremos llegando a una iglesia y para que nuestros hijos no molesten, les estaremos dando un cell phone, un tablet o cualquier cosa en la que ellos se entretengan. En vez de instruirlos, de acuerdo a Proverbios 6:22, instruye al niño en su camino para que aun cuando fuere viejo no se aparte de él. ¿Será que no quieres que tu hijo esté molestando o tu hijo no tome cuidado, que no tome parte del lugar donde tú te encuentras y tú quieres nada más estar al pendiente del conocimiento y formarte, dejando a un lado aquel del cual Dios te pedirá cuentas? Esta es una llamada de exhortación para ti, oh padre de familia. Si esa es tu postura, si esa es tu conducta, el Dios de todos los tiempos en esta hora te dice: tú debes instruir a tu hijo, tú debes como sacerdote llevar las primicias de Dios a tu hogar, porque el altar de Dios es llevado a tu casa a través de ti, oh sacerdote representante de familia. El pueblo de Dios se perdía. Y se perdía como se pierde hasta el día de hoy, porque hay padres de familia que solamente se conforman con escuchar nada más de Dios, pero no escuchar a Dios que les hable directamente para tener una experiencia personal y entonces compartirlo con su familia. Pero termino con esta cita bíblica, la cual se encuentra en el libro de Oseas 4:6. Yo sé que tú eres hijo de Dios, y si no lo eres, este es el momento en el que Dios te llama para que tú tomes conciencia de ello. Y cuando vengas a ser hijo de Dios, cuando tú tomes parte en el ministerio de Dios a través de tu aceptación de Cristo, entonces este regalo ya estará dentro de tus manos. Este regalo ya será como alforja dentro de tus bienes, para que tú tomes uso de esa agua viva en los momentos de sed, por lo que tú puedas pasar. Y dice en el libro de Oseas 4:6: mi pueblo se perdió porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No permitas que el libro de Oseas 4:6 cause vida en ti. No permitas que el pueblo se pierda por falta de conocimiento, porque ahí no habla de un conocimiento teológico, no habla de un conocimiento que tú puedes adquirir en cualquier colegio o universidad teológica y tener un título de doctor en teología. No, ahí dice porque le faltó el conocimiento. Eso significa conocimiento de Dios. Quizá tú escuchas hablar de Dios, pero si no llegas a Él en oración, si no encuentras la palabra que Él dejó como testimonio suyo, que es el Espíritu de vida, porque es el Espíritu Santo inspirando a su pueblo, si tú no llegas a ella, lastimosamente no tendrás el conocimiento de Dios en ti y tampoco podrás entonces instruir a tu pueblo, que es tu familia. Te invito a que tú te hagas y te dispongas en este tiempo. Te pongo este reto a ti, padre de familia, para que tú reconozcas y te hagas un examen. ¿Cuál será mi representación delante de Dios para poder presentar a mi familia? ¿Cómo estaré yo instruyendo a mis hijos? ¿Cómo estaré yo llevando, encauzando a aquella que necesita ser la primera discípula en mi casa, que es mi esposa, para que juntos nosotros instruyamos nuestro hogar? ¿Cómo lo estás haciendo? Estarás haciendo de este tiempo precioso que Dios te da todavía, porque hay soplo en ti, haciendo de este momento especial un momento del cual tú harás uso para representar a Dios dentro de tu hogar. Bendito Dios, si así lo estás haciendo. Pero si no lo has hecho y no lo estás haciendo, Dios en esta hora te llama y te dice: padre de familia, este es el momento en el que tú debes parar, poner tu mano en el arado y no volver atrás, dijo Cristo. No vuelvas a ver a tu vieja naturaleza, no vuelvas atrás a ver a tu viejo hombre, sino ve al frente, porque Jesucristo dice: porque el que pone su mano en el arado y voltea no es digno de ser llamado mi discípulo. Y Cristo está buscando discípulos suyos, y esos discípulos de Cristo están a través de la palabra. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Jesucristo dice en el libro de Juan 17:35: y un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros,
como yo os he amado, que os améis también vosotros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tuviereis amor los unos por los otros. Amén. Les bendigo, les amo en Cristo. En mi corazón está el único deseo, que el bien de Dios llegue a sus vidas, a ustedes padres y también a sus generaciones. Les amo. Reino Unido Centro de Adoración se une en este momento para que Dios haga la obra en nosotros y nos permita ser ejemplo para esta sociedad que cada vez se corrompe más y más. Bendito sea el Dios de todos los tiempos.